Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. La bancada del Partido Liberal presentó una manifestación hoy en la sesión virtual del Congreso Nacional de la República. Así entre párrafos, le voy a leer un poco. La bancada del Partido Liberal de Honduras, ante la situación que vive el país por la pandemia del COVID-19, desea dejar establecida su posición ante la improvisación manifestada por el gobierno de la República para enfrentar la crisis. Aun cuando reconocemos que ningún país en el mundo estaba preparado para enfrentar la pandemia, ni siquiera Estados Unidos de América, consideramos que las acciones que debieron ejecutarse desde el inicio han demostrado desorganización, improvisación y falta de capacidad en toma de decisiones. Además, en este comunicado, dice no se ha podido satisfacer la demanda del personal sanitario, de los implementos de bioseguridad necesarios, aun cuando se conoce que los mismos son desechables y de consiguiente el gasto de los mismos es excesivo. Tampoco se ha dotado de medicamentos indispensables, pero se han invertido más de 1.000 millones de lempiras en un tratamiento que no ha probado su eficacia, dice este comunicado. Bien, yo le consulto a usted, doctora Edinora Bruck de Cherefán. ¿Ustedes califican una improvisación las acciones del gobierno en la lucha contra la pandemia del COVID en Honduras? Buenas tardes, bienvenida a Día Político. Buenas tardes Ramón, a usted y a su auditorio de Día Político. Sí, en efecto Ramón, no hay que realmente ahondar mucho para darnos cuenta de toda la improvisación que se está haciendo. Empezando porque quienes están al frente de estas compras, hablando exclusivamente de la parte financiera, la parte económica, quienes están al frente de estas compras, por lo general han estado tomando decisiones que no son las decisiones de personas que conocen del tema. Y aunque no podemos esperar que todo el mundo conozca de todo, pero que por lo menos tenga como asesores o que pregunte, ¿no? Que pregunte cómo se compran, cuáles son las mejores pruebas para poder hacer el diagnóstico de la presencia del virus, o sea, las pruebas PCR, el hisopado. También con el asunto de los hospitales móviles. Si bien es cierto, los hospitales móviles son importantes, pero también hay otras soluciones un poco más cómodas económicamente. Por ejemplo, se puede adecuar un espacio físico. Ya se está adecuando el Infop, ya está correcto, adecuado la universidad en San Pedro Sula, el gimnasio municipal y otros lugares. Entonces, no es tanto el espacio físico lo que se necesita es todos los implementos para la atención de los pacientes y además el personal, que es todavía mucho más difícil de lograr. Entonces, si conocieran del tema, si preguntaran a las personas que conocen del tema, no habría tanta improvisación en esto, tanto desperdicio de finanzas. ¿Se centralizó todo en este marco de la pandemia, doctora? Bueno, lo cierto es que personalmente no creo que haya gran problema en la centralización para toma de decisiones. El problema ha sido más que todo que no se ha consultado a las personas que conocen sobre el tema para poder tomar las decisiones de manera centralizada. Pero también se pudo haber descentralizado y permitir que otras organizaciones se pudieran hacer cargo de la toma de decisiones. Sin embargo, el problema sigue siendo la improvisación. Imagínense que ahorita estamos llegando a un límite de la capacidad instalada de los centros asistenciales en el país y vamos a tener hospitales móviles que van a llegar hasta septiembre u octubre, ¿sí? Agosto o septiembre. Entonces, sigue la improvisación, sigue campeando. Si hubieran tenido como asesores a epidemiólogos y a otras personas conocedoras del tema, les hubieran dicho, ¿saben qué? Mejor de una vez vamos al Infop, vamos al edificio nuevo y que ni siquiera se ha inaugurado, el edificio gubernamental, el edificio cívico gubernamental, exactamente. Entonces, para poderlos adecuar. Entonces, en vez de estar gastando millones en hospitales móviles, entonces nada más comprar el equipo necesario, porque
al final en esos hospitales móviles no se van a poder utilizar como unidad de cuidados intensivos. Ahora, hay muchas dudas. Que para nivel 1 y 2 de la enfermedad. Diga. Hay muchas dudas entonces para ustedes como bancada del Partido Liberal en cuanto a la adquisición del equipo. Hay demasiadas dudas y deja muchas también preguntas en el sentido de que los mismos no vienen a tiempo, en el caso de los hospitales móviles. Así, definitivamente. Si bien es cierto, esta es una enfermedad que ha llegado para quedarse, porque eso es así, ha llegado para quedarse, lo mismo que con el dengue, lo mismo que con otras enfermedades infectocontagiosas, dada nuestra naturaleza de la población en Honduras, llegó para quedarse, se van a utilizar porque no van a quedar desperdiciados, pero ahora mismo es la emergencia, ahora mismo es por la cantidad de personas que están necesitando del servicio y que muy pronto ya no vamos a dar abasto, y eso no es ninguna sorpresa, ni tiene que ver con el país, sino que tiene que ver con la naturaleza misma de la enfermedad. Entonces, ahora mismo es que estamos necesitando, porque si no, bueno, ya si usted o alguna otra persona busca la hospitalización, un tanque de oxígeno o cualquier otro implemento para poder tratar la enfermedad, no la va a encontrar porque ya estamos siendo desbordados por la enfermedad. Ustedes critican la actual organización de la Secretaría de Salud. En su manifiesto ustedes critican este funcionamiento en estos momentos. Así es. Así es. Sí, es que en el país hay tanta gente formada y especializada. Pero yo escuchaba que la doctora Suyapa Sosa, perdón, que dijo ayer con mucho tino, el problema que tenemos en Honduras, ese es el problema de querer sobresalir, el problema que todos queremos decir que nosotros somos los que lo estamos haciendo, no queremos involucrar a otros grupos y que muy probablemente conozcan mucho más que yo. Entonces, el ánimo de protagonismo, ya sea para obtener un rendimiento político o para obtener un rendimiento personal. Es cierto que estamos viviendo una polarización elevada a su máxima expresión en el país. Entonces, esto es mío, yo lo tengo, yo lo manejo y es para mí, y todo lo que hace el otro está mal o al revés. Entonces, eso es más que todo lo que está sucediendo. Ahora, en el país. Doctora, ¿y qué propone la bancada del Partido Liberal en este manifiesto? Bueno, estamos proponiendo que, siendo que se está improvisando por la falta de información, sí, que se busque a las personas que tienen la información y que manejan el tema. Por ejemplo, nunca se hizo un llamado, si bien es cierto, desde el Colegio Médico de Honduras se están tomando algunas actitudes que no gustan mucho al gobierno central, pero es ahí donde está el conocimiento de esta situación por ahora. Entonces había que sentarse y había que trabajar juntos. Ahora, doctora, pero en base a propuestas, no solamente a criticar, sino en base a propuestas. Completamente de acuerdo. ¿Comparte pero conmigo? Para eso tenemos que sentarnos. Correcto, comparto con usted. Y tenemos que platicar. Correcto. Entonces nos tenemos que llamar. Y si las cosas anduvieron mal en la primera reunión, pues por favor reunámonos de nuevo y tratemos de convencernos el uno al otro sobre lo que se debe hacer. Perfecto. Y si no, se hace como colegio médico, como institución, porque está el colegio médico, está el colegio de microbiólogos, está el colegio los farmacéuticos, están, diferentes colegios. Si no se logra como colegio, ¿no? Como institución colegiada, sí, entonces que se llamen a las personas individualmente y trabajemos todos juntos, pero no podemos estar pretendiendo que lo sabemos todo. Gracias, doctora Edinora, muy amable por atendernos aquí en Día Político. Gracias. A la orden, Ramón, mucho gusto. Gracias. Vamos a ir a la pausa, no sin antes dejar un mensaje. Aquí tenemos, como dice la doctora Cherefan, unir todos los criterios, pero sin el afán de estar siempre con esa crítica vacía, sino con propuestas. Eso es lo que se requiere en el país en medio de esta pandemia, y que el gobierno también se deje escuchar, que escuche, que incline el oído y que escuche las propuestas de los diferentes sectores del país. Vamos a la pausa.
Continuamos el día político por TSI. El Congreso Nacional de la República aprobó ley temporal que prohíbe el uso de mecanismos manuales y electrónicos para recolectar huellas dactilares. Yo voy a ir leyendo acá artículo por artículo de esta ley, porque es importante que usted se dé cuenta, amigo televidente, de lo que indica la misma. Y dice, por tanto, decreta, artículo 1, naturaleza y finalidad de la ley. La presente tiene por objeto prohibir durante el estado de emergencia sanitaria decretado para impedir la propagación de la pandemia del COVID-19, el uso de mecanismos manuales y electrónicos para recolectar huellas dactilares. 2. Artículo 2. Campo de aplicación. Esta ley es de observancia obligatoria para todos los responsables y encargados del control del personal, ya sea que laboren en instituciones naturales, públicas o privadas. 3. Medida obligatoria de bioseguridad como una medida de bioseguridad con carácter preventivo y obligatorio. Se prohíbe a todas las instituciones de naturaleza pública o privada llevar a cabo controles de asistencias y horarios de sus colaboradores mediante el uso de mecanismos manuales. Excepción, artículo 4. La presente ley no aplica para el caso de los sistemas de identificación biométrica en los que el dispositivo es de uso personal o individual. Es aquí donde yo quiero esta tarde que nos aclare el Registro Nacional de las Personas. Si esta ley que se aprobó atenta al programa de identificación nacional para la nueva cédula de identidad de los hondureños. Ingeniero Roberto Brevé, gracias por atendernos aquí en Día Político. ¿Tiene que aclarar esto el Congreso Nacional? Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Es un gusto estar en Día Político. Y en relación a su consulta, efectivamente consideramos que debería de tener más excepciones en el sentido de no solo la parte personal, sino también el tema de las instituciones de seguridad como el Registro Nacional de las Personas, con sus procesos de enrolamiento y de entrega del nuevo documento nacional de identificación, donde es requerido que el ciudadano se le haga su lectura de sus huellas dactilares, y en ese sentido es imprescindible pues este proceso, este trámite para poder saber si no está usurpando identidades de otros ciudadanos y por lo tanto asegurar que el censo nuevo sea limpio y transparente. Y en ese sentido pues sí, creemos que en este caso debería de ser una de las excepciones, Ramón. Mire, estos mecanismos manuales y electrónicos para recolectar huellas dactilares, el que ustedes van a utilizar es de uso público, ¿verdad, ingeniero? Pues sí, es para toda la ciudadanía. Todo el hondureño que va a solicitar su nuevo documento nacional de identificación tiene que pasar por este proceso de lectura de su huella dactilar para consultar con la base de datos para ver si es él y no está usurpando ninguna otra identidad, lo cual es un proceso obligatorio. Igual la fotografía sin la mascarilla y la firma que tiene que poner en el pad de firma de los kits de enrolamiento que vamos a iniciar ahorita en los primeros días del próximo mes, y para eso pues necesitamos que la ciudadanía esté clara que vamos a tomar todas las medidas de bioseguridad, por supuesto para evitar cualquier posibilidad de contagio, y ya tenemos preparados los protocolos correspondientes. Yo le pregunto porque estos mecanismos que ustedes van a utilizar son públicos, pero mire el artículo 4, es donde habla de la excepción. La presente ley no aplica para el caso de sistemas de identificación biométrica en los que el dispositivo es de uso personal o individual. Esto va a traer serias consecuencias para ustedes, ingeniero. ¿Lo han visualizado? Sí, como le digo, la ley todavía no ha sido aprobada en Congreso, y si ya fuera aprobada, pues yo creo que debería de tener estas excepciones que le mencioné para evitar que haya un malentendido y nos aplique a nosotros, que somos una institución del Estado, institución de seguridad, porque no solo a nosotros, también al CNE. Correcto. Que está solicitando pues la huella dactilar como seguridad del ciudadano, y también en la morgue, cuando llegan cadáveres hay que tomarles la huella dactilar. Bueno, ellos ya están fallecidos, pero en otros casos sí es necesario que la policía, por ejemplo, necesita tener sus sistemas de control con la huella dactilar. En ese sentido creemos que debería de
ampliarse un poco más el tema de las excepciones en caso de que no fuera autorizada de esa manera. De aprobarse así, estaríamos hablando que ustedes tendrían un primer obstáculo para el proceso de enrolamiento, para la nueva cédula de identidad, ingeniero. Efectivamente, Ramón, porque no debería de ser incluido en esa prohibición en ningún momento el proceso de identificación, el proyecto Identifícate y el enrolamiento del ciudadano para evitar cualquier malentendido. Perfecto. Ahora, ¿cómo va a ser el proceso de enrolamiento en estos momentos? En este momento estamos en la parte de las capacitaciones de todos los enroladores que ya se identificaron y se desplazó todo el equipo de capacitación a los diferentes centros de capacitación a nivel nacional de la primera fase, donde se van a capacitar en esta semana aproximadamente 960 enroladores, y luego viene la segunda fase para el otro grupo, y la tercera fase ya, la final, para cubrir el 100% de los 2.700 enroladores que van a arrancar el 1 de julio en ciertas zonas particulares, en base a las instrucciones de SINAGER, donde nos dice cuáles son los municipios que debemos iniciar, donde existe el menor grado de contagio, y así ir gradualmente avanzando hasta tener ya los 1.500 kits desplazados en toda la población, acercándonos a las casas de los ciudadanos, a las ciudades, aldeas, caseríos y poblaciones dispersas. Antes de que entreguen el primer corte del censo electoral, ¿cuántos hondureños creen que han alcanzado ya con estos procesos de enrolamiento, ingeniero? Pues esperamos que el primer corte sea alrededor de 1.200.000. Correcto. Para tener ya un buen avance de la primera fase del proyecto de Identifícate. Para concluir la entrevista, ¿va a haber solicitud de ampliación presupuestaria al Congreso Nacional? Mire, nosotros tenemos ya un plan, un proyecto de necesidades de financiamiento para poder cumplir con todas las medidas de bioseguridad, porque con el enrolamiento actual ya cambia la estrategia inicial, donde ahora se tiene que contemplar más personal para que ordene a la gente todos los implementos e insumos de bioseguridad. Tenemos que proporcionarlos a nuestros colaboradores. Igual tenemos que trabajar con todos los ciudadanos para evitar pues cualquier situación de riesgo que pueda presentarse. Y en ese sentido sí vamos a necesitar una aportación del gobierno adicional, la cual está tramitando a través de la Secretaría de Finanzas, que está revisando todo, y también con el Banco Centroamericano, que es el que nos está proporcionando el financiamiento de todo el proyecto, y así poder tener todo en orden y evitar cualquier contratiempo, Ramón. Gracias, ingeniero. Muy amable por atendernos en Día Político. Buenas tardes. Es un gusto estar con usted. Gracias. Pausa. La guerra de las encuestas comienza al interior de los partidos políticos, pero ¿qué pasa en Libre? ¿Qué pasa en las corrientes internas de Libertad y Refundación? Carlos Padilla, quien es dirigente de la nueva corriente en Libre, está con nosotros en Día Político. ¿Cómo está? Buenas tardes. Así es. Buenas tardes. Mucho gusto, un placer estar aquí, ¿verdad?, en este distinguido programa. Y bueno, aquí a la espera de hablar del tema. Hay una pregunta en una última encuesta interna de ustedes en Libre. Si la intención de voto para Carlos Eduardo entre liberales, aparentemente hay una buena cantidad de liberales que ustedes pueden votar por Carlos Eduardo Reina. Sí, es correcto, ¿no? Según lo que hemos visto en algunas encuestas políticas, ¿no?, que han surgido últimamente, hay una fuerte intención de voto por parte del sector, de un buen sector del Partido Liberal, ¿no?, o de liberalismo, ¿no?, de apoyar la figura de Carlos Eduardo Reina, más o menos ahí por el 51% creo que está. Realmente vemos que eso es sumamente positivo, ¿no? Es decir, que los liberales que están en el Partido Liberal y que tendrían la oportunidad, si se puede, votar
por alguien en Libre sería por Carlos Eduardo. Rechazan a Xiomara Castro y a Wilfredo Méndez. Yo creo que lo que está viendo, ¿verdad?, ese sector liberal, ¿no?, así como muchos sectores también de otras instancias políticas, ¿no?, están comprendiendo que es necesario que construyamos una alianza fuerte, ¿no?, y sobre todo que haya una estrategia nueva, ¿no?, porque ya hemos probado 2 veces, ¿no?, una forma, ¿no?, y desgraciadamente pues no nos han dado el triunfo, ¿no? Entonces creemos que hay que probar con nuevas estrategias, ¿no?, y hay que liderar una fuerte alianza de oposición que realmente lleve a cambiar las cosas en este país. La intención de ustedes como Nueva Corriente es atraer el voto liberal. La verdad, la intención nuestra como Nueva Corriente es atraer a todo el voto de la oposición que esté dispuesta a dar la batalla para cambiar este país, que cree en el planteamiento que estamos haciendo a través de esta nueva corriente, ¿no? Y que en este planteamiento caben todos los sectores, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos como un principal objetivo la transformación del país, porque ya no podemos seguir como hemos estado en los últimos 10 años, ¿verdad? Esto es inaguantable, es necesario que cambiemos las condiciones de este país. Y por eso nosotros sí estamos atrayendo, ¿verdad?, a muchos sectores que no solo están dentro del Libre, ¿no?, porque creemos que la alianza hay que irla construyendo desde ya. Bien, estamos hablando de la Nueva Corriente que es interna al interior del Partido Libertad y Refundación, pero también ustedes hacen una pregunta: si hipotéticamente en unas elecciones generales puede participar el actual mandatario, aunque ha dicho que él no va a participar, él ha descartado, el presidente Hernández, él dice que no va a participar en las próximas elecciones generales, pero ustedes visualizan eso en alguna inquietud, en las mismas encuestas. Correcto. Nosotros, pues realmente vemos que la mayoría del pueblo hondureño, ¿no?, cree que Juan Orlando intentará reelegirse, ¿no? Y eso, pues a pesar de las promesas que ha hecho, ¿no?, y de los discursos, pues ya ha probado en la práctica, ¿no?, que bueno, que él realmente desea quedarse en el poder, ¿no? Entonces, la mayoría de los hondureños cree que Jo intentará reelegirse, y si así fuera, le tocaría competir con alguien que pudiera realmente ponerse a la par, ¿no? Y creemos que esa disputa puede darse solo con una alianza fuerte, ¿no?, electoral, popular, pero además que sea liderada por una figura que tenga un gran ejemplo, ¿no?, que tenga una fuerza innovadora, ¿no?, una cara nueva como lo es Carlos Eduardo Reinaldo. Ahora, Carlos Padilla, ¿ustedes creen que logren la victoria en las internas de Libertad y Refundación? Pues bueno, nosotros, así como hemos visto, ¿verdad?, que se han comportado las últimas encuestas, creemos que a pesar del poco tiempo que tenemos de habernos lanzado, ¿no?, y a pesar de que no hemos hecho una campaña así, pues con todas las de ley, ¿verdad?, como se dice, ¿no?, hemos generado suficientes simpatías, ¿no?, al interior de la militancia del Libre para que, bueno, que vean en nuestro planteamiento que hay una visión estratégica distinta, ¿no?, y que hay mucha gente joven, ¿no?, y que hay también un interés muy legítimo, ¿verdad?, de querer transformar este país. Porcentualmente hablando, de acuerdo a las encuestas de ustedes, ¿cómo están cómo está Carlos Eduardo con doña Xiomara y con Wilfredo Méndez? Pues hemos logrado superar, ¿verdad? ¿Han superado a doña Xiomara? Esas figuras. Con doña Xiomara, mire, lo que yo le puedo decir, más que superar, la verdad, es que, bueno, la figura de Xiomara, ¿verdad?, a pesar de que es una gran líder, ¿verdad?, de nuestro partido, ¿no?, igual que nuestro comandante en jefe, ¿verdad?, el compañero Mel Zelaya, también ha habido, ¿no?, un desgaste de la estrategia que se ha probado y, bueno, Xiomara, la compañera Xiomara Castro ha perdido 60 puntos, ¿verdad?, en intención de voto, ¿no? En otros momentos, en las primarias pasadas, había sacado el 95%, ¿no?
Hoy la intención de voto que tiene es más o menos del 35%. Imagínese. Y bueno, eso lo que confirma, ¿no? Es que hay una intención, ¿verdad? Por realmente vincularse a esta figura que estamos lanzando, a este proyecto, ¿no? Que está liderado por Carlos Eduardo. Perfecto. Bueno, gracias, Carlos Padilla. Vamos a tener más adelante para poder seguir dialogando sobre este tema, porque sí nos interesa conocer cómo se manejan estos sondeos al interior de Libertad y Refundación. Gracias, Carlos. Muy amable por atendernos en Día Político. Buenas tardes.